El día de hoy estaremos hablando sobre el plan de tala de 7 pasos. En realidad la tala, le llamamos tala a la operación planificada de cortar un árbol desde la base. Es decir, realizamos un corte direccional en el tronco o en el tallo principal para derribarlo al suelo en una dirección prevista y controlada. Como todas las actividades que realizamos en el mantenimiento de arbolado, va a haber ciertos peligros específicos relacionados a estas maniobras de tala de árboles. Algunos de ellos son el fallo o ruptura de partes del árbol u otros árboles cercanos durante la caída del árbol, la caída de ramas colgantes que pudieran existir en el árbol que estamos talando u otros árboles circundantes. La inclinación excesiva del árbol va a ser probablemente uno de los factores más importantes a considerar dentro de las maniobras de tala, y esta inclinación excesiva obviamente puede causar que eh, el corte direccional no sea suficiente para poder realmente controlar la dirección de la caída. Líneas eléctricas, sobre todo para nosotros que trabajamos en ambientes urbanos, sabemos que un gran porcentaje de nuestros trabajos van a estar cercanos a las líneas eléctricas. Obviamente, la planeación de estas maniobras de tala nunca van a ser con la intención de tirar estos árboles en dirección de las líneas eléctricas, pero ha pasado múltiples veces que cuando el corte falla, la maniobra falla, hay peligros eléctricos presentes. Para llevar a cabo estas maniobras vamos a utilizar la motosierra, obviamente, y bueno, vamos a estar expuestos a todos los peligros específicos de la operación de motosierra, como cortes y quemaduras. Y finalmente, en algunas áreas con terrenos irregulares o espacios un poco confinados, también eso nos va a exponer a ciertos peligros. Todos estos obstáculos, todas estas circunstancias normalmente se van a traducir en golpes por objetos que caen sobre el motosierrista u otros miembros del equipo de trabajo, aplastamientos, atrapamientos, cortes y quemaduras con la motosierra, como mencionábamos, y finalmente contacto eléctrico. Este contacto eléctrico mayormente va a ocurrir debido a contacto indirecto, una vez que el árbol cae sobre la infraestructura eléctrica. Así es que hay ciertas cosas que necesitamos preparar antes de comenzar con el procedimiento de tala. Primero que nada, nos debemos de asegurar que todos los miembros del equipo de trabajo están ocupando su equipo de protección personal, incluyendo chaparreras, ya que vamos a estar operando la motosierra a nivel de piso. Necesitamos asegurarnos de que el área de trabajo ha sido configurada conforme a los requisitos establecidos en ANSI Z133 y las políticas de nuestro empleador, y que hemos llevado a cabo un análisis de riesgos y un plan de mitigación, plan de acción de emergencia. Hemos discutido todos estos aspectos de las labores que vamos a realizar durante el día con todos los involucrados, todo el personal, todos los miembros del grupo de trabajo. Vamos a inspeccionar que nuestra motosierra esté en buen estado y funcional. No nos vamos a meter mucho en el tema del proceso de inspección de motosierra, pero como mínimo debemos de verificar obviamente todos los dispositivos de seguridad que estén en su sitio, estén funcionales. Y finalmente vamos a desarrollar el plan de tala de 7 pasos que vamos a revisar a continuación. ¿Por qué es importante este tema? Bueno, como bien sabemos, la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, año tras año, lleva a cabo, revisa ciertas estadísticas y bueno, no es una sorpresa que tanto la industria de agricultura, pesca y silvicultura, que es donde entramos nosotros como trabajadores de árboles, seamos año con año
una de las industrias más peligrosas en los Estados Unidos, en todo Norteamérica, de hecho. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos ha determinado que en promedio en nuestra industria tenemos 7 veces más fatalidades que en otras industrias. Y cerca del 23% de esas fatalidades en nuestra industria son relacionadas a maniobras de tala de árboles. Así es que bueno, vamos a ir paso por paso. El primer paso de este plan de tala es la identificación de peligros y obstáculos. Ya habíamos hablado de identificar estos peligros y estos obstáculos en el área de trabajo. Ahora estamos hablando específicamente del árbol que vamos a talar. Nos dice ANSI Z133 que antes de comenzar las labores de remoción debemos de inspeccionar el sitio y el árbol eh, y tenemos que verificar o inspeccionar pudrición, la inclinación del árbol, las condiciones ambientales, entre muchos otros factores. También nos dice ANSI que debe haber un arborista calificado, entrenado en el reconocimiento de peligros eléctricos, y de haber un peligro eléctrico se debe de implementar un plan de mitigación. Es decir, se deben poner ciertos controles en relación a las maniobras que vamos a realizar. Y finalmente, el control de tráfico y peatonal debe estar resuelto desde antes de iniciar las labores de árboles. Obviamente no queremos que nadie ajeno a nuestro grupo de trabajo pudiera llegar a entrar al área de la tala del árbol. Una vez que llevamos a cabo esta inspección, esta verificación de seguridad, y nos aseguramos de que el árbol es seguro, se puede realizar la tala, que no es necesario escalarlo o trocearlo en pedazos más pequeños. Entonces vamos a evaluar la altura y la inclinación del árbol. Las expectativas son que todo el personal y toda la gente ajena a la operación debe de mantenerse a una distancia de seguridad de 2 veces la altura del árbol. Y asimismo que los trabajadores directamente involucrados en la operación de tala pueden estar a una distancia de seguridad de 1,5 veces la altura del árbol. Asimismo, uno de los requisitos es evaluar, analizar la inclinación del árbol para poder determinar si realmente podemos controlar la caída del árbol en la dirección que deseamos simplemente con un corte direccional. Y ya habíamos mencionado que uno de los peligros durante operaciones de tala son las condiciones atmosféricas, específicamente el viento que pudiera hacernos la mala obra y cambiarnos la dirección del árbol o echarlo hacia atrás en la dirección opuesta. Así es que eso es una consideración importante que tenemos que evaluar durante el desarrollo de nuestro plan de tala. ¿Por qué es importante evaluar la altura? Bueno, como acabamos de ver, hay distancias específicas de seguridad que se deben de respetar, se deben de seguir, se deben de cumplir durante estas maniobras. Y si no tenemos una estimación de la altura del árbol que vamos a talar, no podemos establecer esa distancia de seguridad de 1,5 veces para el personal involucrado y 2 veces para el personal ajeno. Así es que es importante hacer esa estimación. No tiene que ser 100% exacta. Hay ciertas maniobras que podemos realizar en campo, como la que vemos en la pantalla. El truco de la vara. Solamente asegúrense de que la vara es exactamente del mismo largo que su brazo, y de este modo van a poder estimar la altura del árbol bastante cercano, para poder determinar esas distancias mínimas de seguridad.
Y aquí lo vemos una vez más. Es importante entender que esa distancia de seguridad, ese radio de seguridad, no solo aplica en la dirección planificada de la caída del árbol. Necesitamos establecer esos radios de seguridad 360 grados alrededor del árbol que vamos a talar en caso de que algo salga mal en la maniobra y el árbol no caiga en la dirección de caída planificada. ¿Qué quiere decir esto? Que si tuviéramos pasos peatonales, pasos vehiculares dentro de ese radio de seguridad de 2 veces la altura del árbol, aunque sean en dirección opuesta a la dirección de caída que estamos buscando, se deben de establecer ciertos controles. Se debe de parar el tránsito peatonal o el tránsito vehicular y se deben de tener consideraciones especiales con infraestructura que pudiéramos dañar si la maniobra falla. La inclinación. La evaluación de la inclinación es probablemente algo de lo más importante que hay para determinar si un árbol se puede talar de un modo seguro o no. Obviamente, la inclinación puede ayudarnos en caso de que podamos tirar el árbol a favor de la inclinación natural del árbol, pero también nos puede hacer mucho más difícil la maniobra si tenemos una inclinación opuesta a la dirección que queremos derribarlo, o aún más complejo va a ser si esa inclinación es lateral. Esas inclinaciones hacia atrás o laterales pueden crear que falle, haya una ruptura prematura de las fibras de la madera y entonces perdamos el control sobre la operación, sobre la dirección en la que queremos tirar este árbol. Es importante entender que cuando hablamos de la inclinación no nos referimos solamente a la inclinación del tronco, ¿de acuerdo? Necesitamos tener mucha atención y realmente determinar dónde está la masa foliar, qué está ocurriendo con ese peso de la copa del árbol. Eso es realmente lo que nos va a dar la inclinación real del árbol. Repito, no nos vamos a dejar llevar simplemente por eh, la dirección o la inclinación del tronco, sino que tenemos que establecer la inclinación del árbol en base a el peso total de su copa. Si es que nos vamos a enfocar para determinar esta inclinación real en el peso de la copa, una técnica que se puede utilizar es la que vemos en la pantalla, utilizar nuestras manos para eh, cubrir la mayor parte de la copa posible entre nuestros dedos, dibujar esa línea vertical imaginaria entre nuestros dedos pulgares y de ese modo vamos a determinar la inclinación de la copa. Muchas veces la podemos medir en pies desde nuestra línea vertical imaginaria hasta el centro del tronco y eso nos va a dar una referencia clara de qué inclinación tenemos tenemos en el árbol y si podemos controlar esa inclinación por medio de un corte o no. Muchas veces va a ser necesario, si la inclinación es excesiva, el subir al árbol, quitar parcialmente parte de ese peso excesivo de la copa para tratar de disminuir esa inclinación del árbol antes de lograr, antes de poder hacer nuestro corte de tala y nuestro proceso de tala. El plan de muesca define la dirección prevista de caída, es decir, nosotros vamos a seleccionar el tipo de muesca adecuado y vamos a confirmar su profundidad, el ángulo adecuado para poder controlar la dirección de la caída. Vamos a cortar esta muesca, obviamente apuntando en la dirección hacia la que queremos que caiga el tronco. Y bueno, necesitamos entender que en todos los árboles más grandes de 5 pulgadas de diámetro a la altura del pecho,
se debe de utilizar un corte direccional, es decir, se debe de cortar una muesca para talar el árbol. ¿Qué nos está diciendo esto? Que cualquier árbol que sea de menos de 5 pulgadas de diámetro no es requerido hacer una muesca, simplemente podemos hacer un corte recto o un corte de escalón o algún otro tipo de corte. No es requerido hacer una muesca. Nos dice ANSI también que la muesca debe de ser de 45 grados como mínimo de abertura de la muesca. Y debe ser suficientemente ancha para guiar la caída del árbol o tronco en la dirección que queremos. La profundidad de esta muesca no debe de superar más de una tercera parte del diámetro del tronco. Esto es sumamente importante. Y finalmente se debe de realizar a una altura del tronco que nos permita poder realizar, primero que nada, realizar el corte de manera segura y cómoda, pero también que nos permita salir del área de peligro utilizando nuestra ruta de escape lo antes posible. Esto es importante porque en la industria de aprovechamiento forestal, aprovechamiento maderero, obviamente normalmente los leñadores quieren hacer estos cortes lo más bajo posible, lo más cerca al suelo posible para perder menos madera, para aprovechar la totalidad de la madera del tronco. Sin embargo, en nuestra industria el aprovechamiento maderero no es el objetivo. Nosotros trabajamos en ambientes urbanos donde existen muchísimos otros obstáculos y peligros. Así es que la prioridad no es aprovechar la madera, la prioridad es que el motosierrista esté cómodo para llevar a cabo un buen corte. Normalmente ese corte se va a realizar a la altura de la cintura para que nos permita estar de pie en una posición cómoda operando la motosierra. En general se reconocen tres tipos de muesca diferente. Muesca le llamamos, ¿verdad?, a esta corte que hacemos por medio de dos cortes que se encuentran formando un triángulo, cortando una muesca de forma triangular del tronco. Y la primera que revisamos aquí le llamamos la muesca Humboldt. Es una muesca de 45 grados invertida que justamente se adopta de la industria del aprovechamiento maderero. Como en esta imagen podemos ver, esta parte del cuello de la raíz es madera que de todos modos no se puede aserrar, así es que esta muesca Humboldt normalmente se corta muy cerca del piso justamente para desaprovechar lo menos posible de madera. No es tan común en nuestra industria. Se utiliza mayormente no para operaciones de tala, sino muchas veces en altura. El escalador es un corte que utilizamos en ciertos escenarios de escalada. La muesca convencional es igual una muesca de 45 grados, pero el corte recto está en la parte de abajo. Y finalmente tenemos la muesca de cara abierta. Le vamos a llamar muesca de cara abierta a cualquier muesca que tenga un ángulo de 70 grados o más. Esto se puede lograr con un corte plano y un corte bastante abierto que nos permita formar esos 70 grados, o muchas veces también en la combinación de dos cortes inclinados. De ese modo podemos abrir aún más nuestra muesca. Y bueno, el beneficio de la muesca de cara abierta es que el árbol va a caer y va a pivotar sobre el corte 70 grados, es decir, va a quedar en este ángulo que estoy marcando con mi apuntador antes de que la muesca se cierra, la bisagra se parta y el árbol, vamos a tener mucho más control sobre el movimiento del árbol durante más tiempo, comparado a una muesca
un poco más cerrada. Pensémoslo de este modo. En una muesca tradicional, el árbol va a llegar a un ángulo de 45 grados y en ese momento la muesca se va a cerrar, la bisagra se va a partir y el árbol aún está bastante separado del suelo, que pudieran ocurrir muchas cosas, muchos movimientos diferentes en esa trayectoria en la que ya cae libremente al suelo sin control. Por eso es que en nuestra industria preferimos normalmente muescas de cara abierta cuando realizamos operaciones de tala. Una vez que determinamos qué tipo de muesca vamos a cortar y en qué dirección vamos a cortarla, necesitamos determinar nuestra ruta de escape. Como ya hemos visto, es requerido planificar y el utilizar una ruta de escape. Ruta de escape va a ser nuestro camino de retirada. Normalmente nos dice y nos dice ANSI que debemos de planificar esta ruta de escape a 45 grados hacia cualquiera de los lados del lado opuesto de la dirección prevista de caída. Ahora lo vamos a ver en una imagen mucho más claro. Esta ruta de escape no solo la tenemos que imaginar, necesitamos asegurarnos de que está despejada de obstrucciones, de objetos. Muchas veces inclusive necesitamos cortar algo de vegetación para poder despejar, de realmente tener esta ruta de escape despejada para utilizarla en cuanto el árbol comience a caer. Y bueno, esto es a lo que se refiere ANSI. Si nosotros ya previmos que esta es la mejor dirección de caída del árbol, es donde tenemos nuestra área de caída del árbol, vamos a hacer nuestra muesca apuntando justamente en esa dirección. Esta sección de aquí del tronco es la muesca. Eso quiere decir que nosotros vamos a estar trabajando en los costados y en algún momento detrás del tronco mientras que hacemos el corte. Y en cuanto este árbol comience a moverse, que comience a caer, vamos a utilizar cualquiera de estas líneas verdes que debemos de haber preplanificado para poder alejarlos lo más posible, lo antes posible de la zona de peligro que es alrededor del tronco. ¿Por qué esta zona de peligro? Porque en esta zona de peligro es donde muchas veces caen esas ramas al comenzarse a mover el árbol, al chocar con otros árboles cercanos. A veces existe la posibilidad de que haya un deslizamiento del tronco hacia atrás. Muchas cosas pueden ocurrir durante estas maniobras. Por eso es que en cuanto ese árbol comienza a moverse, el motosierrista debería de comenzar a utilizar su ruta de escape. El paso 5 se refiere a el plan de bisagra. La bisagra es justamente las fibras de madera que dejamos sin cortar para poder controlar la caída del árbol. Los cortes de sierra que forman la muesca y el corte trasero deben de dejar estas fibras intactas para controlar adecuadamente la caída del árbol. Asimismo, no debe de eliminarse por accidente o al cruzar los cortes de la muesca, porque cuando afectamos esas fibras que llamamos bisagra, estamos perdiendo el control sobre la operación por completo. Son esas fibras las que van a lograr, las que van a permitirnos tener control sobre la dirección de la caída. Entonces, les repito, obviamente del lado opuesto que estamos viendo en esta imagen está nuestra muesca, que la hicimos en la dirección deseada de la caída, y después normalmente vamos a hacer un corte trasero hasta un punto donde dejemos estas fibras sin cortar que llamamos bisagra. Esa bisagra, aquí lo podemos ver en una vista superior, en un corte transversal del tronco. Esta bisagra, dijimos,
que ya habíamos visto que la muesca no debe ser de más de una tercera parte de profundidad del diámetro del tronco. Aquí estamos cumpliendo esas dimensiones con el corte de nuestra muesca, y después nuestro corte de tala, que vamos a venir desde atrás, debe de detenerse en el punto en el que tenemos determinada formada nuestra bisagra, que repito, nos va a permitir tener control sobre la caída del árbol. Esa bisagra normalmente en mucha documentación se recomienda que sea de aproximadamente el 10% del diámetro del tronco. ¿Sí? Sin embargo, eso es una buena recomendación. Yo más bien les recomiendo que tengan en su mente que esa bisagra debe ser de entre el 5 y 10% del diámetro. 10% puede ser demasiado gruesa para diámetros de troncos más grandes. Así es que entre 5 y 10% del diámetro va a funcionar para la mayoría de los árboles. Pero lo que debemos entender es que ese grosor de la bisagra realmente va a depender de la condición de la madera, si está verde, si está muerta, si está podrida, y de la especie de la madera, de las características de la madera. Si es un pino, si es una madera más dura, más quebradiza, más vidriosa. Entonces aquí esa determinación de qué tan gruesa cortar la bisagra va a depender mucho del conocimiento y la experiencia que tengan como motosierristas para determinar qué porcentaje de fibras se necesitan para poder controlar el proceso de tala. El paso número 6 le llamamos el corte de tala. Vamos a planificar justamente qué tipo de corte vamos a realizar. Nos dicen las regulaciones que para las muescas convencional y la Humboldt, ese corte de trasero o el corte de tala debe de realizarse de 1 a 2 pulgadas más arriba de la muesca. Lo vamos a ver en un momento más. Sin embargo, para una muesca de cara abierta, se puede realizar ese corte de tala al mismo nivel que la muesca. Y ahora vamos a explicar por qué. Este es un requisito sumamente importante que muchas veces no se cumple. Y nos dice que antes de realizar el corte trasero debe haber una notificación por parte del motosierrista al resto del equipo, informando que estamos a punto de poner ese árbol en el piso. Durante toda la maniobra del corte, mientras que estamos cortando nuestra bisagra y estamos limpiando el área alrededor del árbol y demás, ya todo el personal debe estar al tanto de que ya comenzó el proceso de tala y ya debe estar 1,5 veces a la altura del árbol. Sin embargo, antes de realizar el corte de tala, el corte trasero, debemos de apagar la motosierra, hacer un último chequeo, una última notificación previo a poner ese árbol en el piso. Y finalmente, durante el corte de tala debemos de considerar el peligro, el riesgo de crear una fenda ascendente. Fenda ascendente es lo que llaman en inglés el barber chair, que ocurre cuando los árboles están bajo tensión, ya sea debido a su inclinación natural o muchas veces porque al colocar una cuerda para jalar el árbol ponemos demasiada tensión en esa cuerda. Así es que vamos a revisar eso de la fenda ascendente en un momento, pero primero vamos a ver en estas imágenes dónde es que se tiene que hacer el corte trasero. Decíamos para la bisagra, no, perdón, no la bisagra, para la muesca Humboldt y la muesca convencional o tradicional, que son de 45 grados, dijimos. El corte trasero, el corte de tala, lo vamos a realizar un poco por encima del ápice, es decir, de la punta de nuestra muesca. Esto lo que nos va a permitir es crear un escalón en la madera restante con la bisagra para evitar que el tronco pudiera deslizarse hacia atrás, hacia donde está el motosierrista.
Sin embargo, como ya vimos en el caso de una muesca de cara abierta, ese corte puede ser también 1 a 2 pulgadas por arriba del ápice de mi muesca de cara abierta, o puede ser a la misma altura que el ápice de mi muesca. ¿De acuerdo? ANSI nos permite hacer este corte trasero a la misma altura simplemente porque al ser una muesca más abierta de 70 grados, como habíamos dicho, el árbol va a poder moverse y estar mucho más cerca del suelo antes de que esta muesca se cierre y se parta la bisagra. La gran ventaja de esto, como habíamos mencionado anteriormente, es que vamos a tener control de la maniobra durante más tiempo y es prácticamente imposible que este tronco pudiera deslizarse hacia atrás. Por eso es que se nos permite hacer el corte trasero a la misma altura. Recuerden, lo más importante de esto es, 1, que la muesca esté apuntando en la dirección deseada de la caída, y 2, que durante la realización de nuestro corte trasero dejemos estas fibras intactas que llamamos bisagra, que realmente es una tabla a lo largo de todo el tronco, lo suficientemente gruesa para poder controlar la caída del árbol, pero al mismo tiempo suficientemente delgada para que se pueda doblar y el árbol pueda caer. Si esta bisagra es demasiado delgada, se puede partir prematuramente y podemos perder el control sobre la operación. Y si esta bisagra es demasiado gruesa, va a ser muy difícil poner ese árbol en el piso. Simplemente no lo vamos a poder derribar. Ahora, con la fenda ascendente. La fenda ascendente pudiera formarse en árboles que están naturalmente inclinados. ¿De acuerdo? Esto lo que va a ocasionar es que va a haber una, básicamente la mitad de esas fibras debido a esta inclinación van a estar en compresión y la otra mitad de las fibras van a estar bajo muchísima tensión. ¿Por qué? Porque el peso del árbol y en combinación con la gravedad están haciendo que esas fibras de atrás estén bajo mucha tensión. Si este árbol estuviera completamente recto, pero estuviéramos jalando con una cuerda y pusiéramos demasiada tensión en esa cuerda, estaríamos creando el mismo efecto. La mitad de estas fibras estarían con demasiada compresión, pero lo que es peor aún, las fibras traseras estarían bajo mucha tensión. En el momento en que empezamos a hacer el corte trasero, y mucho antes de que logremos establecer nuestra bisagra, debido a la tensión tan grande que hay en esas fibras, se va a partir, se va a desgajar a lo largo del tronco esas fibras, y eso es justamente lo que llamamos fenda ascendente o barbarature en inglés. Y esa fenda ascendente, esas fuerzas, ese tamaño de esas tablas que al rajarse el árbol a la mitad prácticamente, es muy peligroso. Aquí vemos una imagen que nos deja muy claro la fuerza que va a generar o que puede generar. Imagínense si eso le golpea al motosierrista. Entonces, ¿cómo podemos controlar esto de la fenda ascendente? ¿Cómo podemos prevenir que el tronco se raje a la mitad conforme lo estamos cortando? Bueno, lo primero es estar conscientes de que eso puede ocurrir si vamos a tirar ese árbol en dirección de la inclinación natural del árbol. Una vez que reconocemos que ese es el caso, podemos varias opciones. Podemos hacer cintas de matraca o de cadena para poder amarrar el tronco justo por encima de nuestro corte y de ese modo retardar, ¿verdad? Y evitar esa rajadura prematura del tronco mientras que hacemos el corte.
La otra opción es cambiar de método de nuestro corte de tala y en vez de comenzar como normalmente hacemos desde atrás hacia la bisagra, vamos a hacer un corte de perforación. Vamos a formar nuestra bisagra del 5 al 10% del diámetro del tronco, como habíamos visto, y vamos a hacer ese corte trasero del centro hacia afuera. De ese modo vamos a ir cortando todas las fibras que están en compresión primero y después vamos a ir liberando poco a poco todas las fibras que están en tensión. Esto se puede llevar a cabo, se puede hacer aunque no pongamos una cinta de matraca ni una cadena. Eh, lo que nos va a permitir hacer el corte de perforación es que, repito, vamos a ir cortando esas fibras en compresión y en tensión desde el centro hacia afuera. Y si llegara a fallar, a rompartirse las fibras últimas, van a ser muy pocas fibras, no va a crear una rajadura tan grande, tan exagerada como la que vimos anteriormente. No vamos a estar en peligro de la fenda ascendente. Entonces, estos son un par de métodos que se pueden utilizar para controlar ese peligro de la fenda ascendente. Y finalmente, el plan de tala, el paso número 7 es la verificación final y el preparar el equipo que vamos a requerir en base a nuestro plan. Nos dice ANSI que todo el equipo que utilicemos durante maniobras de talas debe de ser inspeccionado antes de su uso, obviamente, y todo aquello que que no esté en condiciones seguras de trabajo se tiene que retirar de servicio. Asimismo, nos dice que cuando exista riesgo de crear algún daño a la propiedad durante las maniobras de tala, entonces estamos obligados a utilizar cuerdas, aparejos, sistemas de ventaja mecánica, cabrestantes u otros dispositivos similares para poder apoyar nuestro corte de muesca, nuestra bisagra, poder tener cierta ventaja sobre la maniobra de tala. Repito, es obligatorio colocar una cuerda para jalar cuando existe riesgo de dañar la propiedad. También es importante entender que nos dicen las leyes que los mini cargadores u otro equipo pesado, excavadoras, etcétera, no deben usarse para empujar árboles mientras que haya otro trabajador dentro de esa distancia de 1,5 veces a la altura del árbol. Esto es sumamente importante que lo entendamos. Y que las cuñas, que es otro tipo de equipo, herramienta que utilizamos durante maniobras de tala, debe de utilizar cuando sean necesarios para evitar el atascamiento de la barra o que se siente el árbol encima de la barra en caso de que hayamos hecho una mala evaluación de la inclinación natural del árbol. Si es que ahí lo tienen, el plan de tala de 7 pasos. Primero vamos a identificar los peligros y los obstáculos. Vamos a implementar medidas de mitigación en base a lo que encontremos. Vamos a evaluar la altura y la inclinación para poder determinar primero si el área de caída es suficientemente grande para el tamaño del árbol que vamos a tirar, sobre todo para determinar la distancia de seguridad a la que puede estar el resto del personal y la gente que no está involucrada, así como la inclinación del árbol para determinar si realmente podemos controlar la caída del árbol por medio de un corte o necesitamos realizar algún otro método para cortar, eliminar ese árbol. Paso número 3, vamos a planificar nuestra muesca. Ya vimos los 3 tipos de muesca que tenemos disponibles, sus ventajas, sus limitaciones. Obviamente la muesca siempre debe de estar apuntando en la dirección deseada de caída. Y vamos a posteriormente planificar y a limpiar, a preparar nuestra ruta de escape, que debe estar a 45 grados a cualquier lado en dirección opuesta a la caída del árbol. Vamos a planificar nuestra bisagra, vamos a determinar qué tan grueso, vamos a dejarla del 5%, del 10%,
si la madera está podrida, si está en buena condición, antes de realizar nuestro corte de tala. Ya vimos que las opciones que tenemos realmente son un corte de tala trasero, un corte trasero, simplemente entrando desde atrás, formando esa bisagra parejita todo a través del tronco, o si hay peligro de crear la fenda ascendente, entonces podemos utilizar el corte de perforación. Y finalmente vamos a verificar el equipo, inspeccionarlo, hacer una última verificación de nuestro plan, comunicarlo adecuadamente con los involucrados para que todos sepan qué es lo que va a ocurrir antes de poder poner ese árbol en el piso. Recuerden, no se debe de cortar hasta que los 7 pasos estén claros. Puede sonar muy complicado, pero un talador, un motosierrista experimentado que conoce este plan de tala de 7 pasos, puede desarrollarlo muy rápidamente, no toma más de 5 minutos darse cuenta de cuál es el mejor plan para poner ese árbol en el piso de un modo seguro antes de ejecutarlo. Recuerden, la tala segura no empieza con el corte. Empieza con la evaluación del árbol, la evaluación del sitio, el control de la zona de trabajo y un plan que todos entienden. Esto va a evitar ese 23% de fatalidades que ocurren en nuestra industria año tras año. Gracias.